Ya empezamos a grabar desde ahorita, al menos lo que terminemos de las especificaciones. Ok, ahora sí, siguiente punto después de emociones prosociales ilimitadas. Fernanda. Mafer. Yo. Me dijo que iba a ir al baño, maestra, no sé si ya volvió. Ok, Joana. ¿Qué parte leo? Pues no, la de falta de remordimiento. Esa mera. Ok. Falta de remordimiento o culpabilidad. No se siente mal ni culpable cuando hace algo malo. No cuentan los remordimientos que expresa solamente cuando lo sorprenden o ante un castigo. El individuo muestra una falta general de preocupación sobre las consecuencias negativas de sus acciones. Por ejemplo, el individuo no siente remordimientos después de hacer daño a alguien ni se preocupa por las consecuencias de transgredir las reglas. ¿Hay alguna duda en lo que dice ahí ese punto? Pues no. De que no se siente culpable si hace algo malo. Maestra, o sea, aparte de que no siente ninguna emoción cuando le cuentan algo, o sea, tampoco siente algún remordimiento cuando él actúa de mala forma. Bueno, esa pueden ser si tiene las dos especificaciones, por eso dice especificar sí. Aparte de los síntomas, tiene emociones prosociales. O si tiene falta de remordimiento, culpabilidad. O sea, no necesariamente a fuerzas tiene que ser los dos. ¿Algo ibas a decir, Evelyn? ¿Podría ser el del personaje del niño? ¿De cuál niño? El de la película, es que no me acuerdo cómo se llama. Pero no sé, hay muchos niños. A mí se me figura el personaje de la familia Adams, de la niña. Merlina. Ajá. El que dice Karen, el de la película se llama, es que tiene un nombre muy raro, Jack, no sé. Es el que le sigue al pelo rubio. Jack. Es más o menos así parecido a ese niño, ¿no? Sí, ¿y en dónde me podrías precisamente decir lo de la carencia de remordimientos de conciencia? ¿Cómo? ¿En qué momento vimos lo de la falta de remordimientos de conciencia? Pues, esa es una muy buena. Es que no le entendía su pregunta. A ver, Joana. Bueno, yo hice pequeñas anotaciones y en la parte en donde él, en vez de querer como que salir de la isla, él solamente quería quedarse para formar como una tribu y matar cosas para poder comer. Entonces, bueno, ahí son ideas narcisistas y ahora sí que de verse superior. Pero ¿en qué tengo una? A ver. ¿No será cuando matan al tercer niño, el que llega con la lucecita verde? Hasta el tercer niño. Bueno, ese no es el tercer niño, fue el primero el que mataron. ¿What? No, ¿ese fue el primero? Sí. Sí, fue primero él y ya luego fue el gordito, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, sí. Ese llamaba Porky, en la novela realmente se llamaba Porky, Ese podría ser un ejemplo, ¿no? Porque él no sintió remordimiento ni nada. Así es, cuando mataron a Simon, correcto. Ahí estamos viendo precisamente una falta de remordimiento de conciencia, porque si se dan cuenta, Ralph, al contrario, se pone a llorar. Porque no podía creer que habían hecho algo así. Él ni siquiera participó y sintió un remordimiento de conciencia porque se sintió culpable de no poder detener esa situación. Y el otro, al contrario, no sintió remordimiento de conciencia. En cambio, pudimos a lo mejor ver como un remordimiento de conciencia, pero precisamente no entraría como remordimiento de conciencia al final de la película. Cuando llegan los Marines a rescatarlos, y vemos la cara de Jack como si fuera de arrepentimiento, pero más que arrepentimiento es precisamente la emoción de haber sido cachado, de que se le terminó el teatro, se le terminó el juego. No porque sienta remordimiento de lo que ha hecho, sino porque sí siente así como chin.
ya me cacharon, ya no puedo seguir porque si me van a hacer algo, exactamente. Pero no porque se ella sienta mal por lo que hizo. En cambio, ¿se acuerdan de los, no sé si se acuerdan de los gemelos? Sí. Ok, los gemelos estaban en la tribu y aún así no era como que estuvieran muy de acuerdo de las cosas o de lo que predicaba Jack. Pero ¿por qué estaban ahí? Siento que era más por el miedo y la necesidad de estar en un grupo que pareciera como que más grande y tendría más oportunidades de hacer más cosas. Así es, precisamente cuando estaban cazando a Ralph en medio de la selva, ellos vieron que se había escondido y no le dijeron a Jack ni le avisaron de que estaba escondido. Okay, ahí vemos una emoción prosocial. Okay. Vamos con la siguiente especificación. Fernanda, ¿ya volviste? Sí, maestra, aquí estoy. Ok, sigue con la siguiente especificación. Estamos en la 248. Maestra, es que no tengo el libro. Siempre lo tengo y nunca me pregunta, y hoy que no lo tengo, me pregunta para que lea. Ok, a ver, Nayeli. Voy. La parte de insensible, carente y de empatía. Ajá. Ok. No tiene en cuenta ni le preocupan los sentimientos de los demás. Este individuo se describe como frío e indiferente. La persona parece más preocupada por los efectos de sus actos sobre sí mismo que sobre los demás, incluso cuando provocan daños apreciables a terceros. Ok, aquí estamos hablando de una extensión. Aparte de... Una cosa es que tener carencia de sentimientos, de emociones prosociales, como el caso que decía Abel, así como tipo autista. Y otra cuando ya es completamente falta de empatía, falta completa de emoción alguna. Si algo sí está muy feliz, al contrario, sí parece hasta raro que sonría. O sea, se ve tenebroso su sonrisa. O si está muy emocionado, generalmente son con cosas que nada más van a satisfacerlo a él. Y va a buscar siempre la satisfacción propia antes de la satisfacción ajena. Ok. Siguiente. Luis. Aquí estoy, maestra, se me cerró el libro. ¿Cuál era la página? 248. 48. Ahí está. Le leo la... Despreocupado por su rendimiento. No muestra preocupación respecto a un rendimiento deficitario o problemático en la escuela, en el trabajo o en otras actividades importantes. El individuo no realiza el esfuerzo necesario para alcanzar un buen rendimiento, incluso cuando las expectativas son claras, y suele culpar a los demás por su rendimiento deficitario. Ok, aquí esa es otra especificación que puede llegar a tener. Estas especificaciones, les recuerdo, no es que a fuerzas la deban de tener, sino que puede llegarlo a presentar. Las únicas que son forzosas que cumpla son los síntomas que tuvimos en los criterios A. Estas otras son como que plus que pueden llegarse a presentar en el trastorno de conducta. Y en ese estamos hablando precisamente de que le vale gorro un papalote, si saca 10, saca 0, saca 5, le vale gorro. No le importa si sale bien en la escuela, si ya es alguien que trabaja, le vale si llega tarde, no llega tarde, si le pagan, no le pagan en el trabajo. Él muestra una completa apatía al esfuerzo mínimo. Ok, seguimos con la siguiente especificación. Maideli. Hoy, maestra. Es afecto superficial o deficiente. Ajá. No expresa sentimientos ni muestra emociones con los demás, salvo de una forma que parece poco sentida, poco sincera o superficial. Por ejemplo, con acciones que contradicen la emoción expresada, puede conectar o desconectar.
las emociones rápidamente o cuando recurre a expresiones emocionales para obtener beneficios. Por ejemplo, expresa emociones para manipular o intimidar a otros. ¿Alguien vio alguna vez una película que se llama Bajos Instintos? Creo que yo. Yo quería verla, la quitaron de Netflix. Era la de la chica que cambia la pierna, ¿verdad? De Ajá. lado. Que precisamente utiliza la seducción a su favor. Sí. Ok, ese es un tipo de acto superficial o deficiente, porque realmente no es porque le atraiga el tipo o le atraiga el sujeto. Él esta persona es probable que manifieste emociones, pero siempre que las manifiesta es con una intención de manipulación, con una intención de beneficio personal. O sea, me acerco a ti, finjo que me caes bien, finjo que me agradas, pero porque al final y al cabo es que yo voy a tener un beneficio. Entonces sus relaciones por eso son superficiales, no intiman. ¿Qué pasó, Iván? En ese caso, no sé, a lo mejor suena un poco burdo el ejemplo, podría ser como en el caso de los personajes que usa Televisa, en el caso de Teresa y Rubí, cuando dice que buscan algo de por medio, o sea, su empatía, y como dice que usan su belleza para ahora sí que obtener algo. Sí. Tanto ¿Sí? Teresa como Rubí padecen de un trastorno antisocial y aparte combinado con narcisismo. Ok. Pero por eso este tipo de trastorno es más diagnosticado antes de la edad adulta, como lo decía el criterio C. Cuando ya estamos hablando de personas que son mayores de 18, ya no les llamamos trastornos de conducta, ya les llamamos trastornos de personalidad de tipo antisocial. En el caso que sí, estás mencionando de Rubí y Teresa, ambas presentan tipos de relaciones superficiales. Okay. Podría decir que pasa a ser algo de Rayos. Hola de nuevo. ¿Quién se había quedado hablando? Julie. Sí, yo. Pero se me fue la expresión. Ay, siempre que feo que es un sas. Y no vi el tiempo, si no, no hubiera trabado ahí. No, yo sí había visto el tiempo, pero se me olvidó por completo avisar que ya estaba a punto de terminarse. Ah, sí. Bueno, estaba diciendo que la diferencia es que como ya tiene 18 años y es una persona adulta, ya es algo que no es tan fácil de cambiar y ya distingue su personalidad como tal y su forma de ser. Ya queda interiorizado como parte de su vida diaria, de su rutina. Ok.
Maestro, Pero y ahí- aún teniendo esa edad o incluso hasta más, ¿se podría cambiar eso? O Ya lo dije ayer. no hay forma de, o sea, no sé. Ya no es algo Ya. que se pueda desaparecer. Ni con el otro que había dicho que era con terapia conductual. El de negativista desafiante. Ujú. el de shock. No. La cosa es que precisamente hablaba con ustedes sobre el mala leche y el no mala leche. Ajá. Sí. Recuerden que el negativista desafiante es nada más así como tipo rebeldía. O sea, lo hago porque, ay, sí, no quiero que me controlen, no quiero que los demás me digan qué hacer, etc. Pero como tal no hay maldad, o sea, no hay como que digan, ay, es que voy a hacerle la maldad a ese porque me miró feo. Y a veces si logran hacerle la maldad, después sienten feo, o sea, sí sienten remordimiento de conciencia. Por eso la terapia sí puede llegar a funcionar. En estos casos ya están más canijos, porque no tenemos falta de emoción, tenemos falta de empatía, tenemos falta de remordimiento, tenemos falta de poder decir que de un arrepentimiento genuino. Y o sea, ya se formó con esa mentalidad, ¿no? Y con esa forma de ser, entonces por eso ya es poco Ya estamos hablando probable. de una persona criminal y es una persona muy peligrosa. Ok, y las últimas especificaciones, leve, moderado y grave. Ahora vamos con las especificaciones de gravedad. Evelyn, Mande. dime por favor las especificaciones en cuanto a gravedad. Voy. Leve. Existen pocos o ningún problema de conducta aparte de los necesarios para establecer el diagnóstico. Y los problemas de conducta provocan un daño relativamente menor a los demás. Por ejemplo, mentiras, absentismo escolar, regresar tarde por la noche sin permiso, incumplir alguna otra regla. Siguiente. Ok. El moderado. El número de problemas de conducta y el efecto sobre los demás son de gravedad intermedia, entre los que se especifican en leve y en grave. Por ejemplo, robo sin enfrentamiento con la víctima o vandalismo. Y ¿Le el sigo? último, sí, el grave. Grave. Existen muchos problemas de conducta además de los necesarios para establecer el diagnóstico, o dichos problemas provocan un daño considerable a los demás. Por ejemplo, violación sexual, crueldad física, uso de armas, robo con enfrentamiento con la víctima o atraco e invasión. Ok, aquí estamos hablando de qué tan grave se pueden llegar a presentar los síntomas. Hay veces que cuando sí estamos hablando de un leve, o sea, dentro de la especificación del leve, es probable que sí tenga chance de hacer un cambio. O sea, de presentarse mejoras, sí es probable, pero solamente con el leve. El moderado y el grave ya estamos hablando de situaciones mucho más problemáticas, más severas y mucho menos fáciles de poder, ahora sí que manejar o mitigar. Ya las personas que tienen un trastorno de conducta de este tipo, que ya cuando llegan adultos son antisociales y se dan cuenta, son cachados, todos terminan en la cárcel. Todos terminan en la cárcel, a menos que sean muy ricos y puedan pagar la liberación. Pero la mayor parte de las personas que sufren de conducta de tipo antisocial, cuando ya son grandes, están presos. Y son aquellas que después de que salen, siguen, van y vienen de prisión a prisión. Ok, bueno, pues ahora sí. Ya terminamos el trastorno como tal. También ya se me terminó el tiempo, ya son 10 para las 9. Entonces nada más les voy a indicar qué es lo que van a realizar de aquí a la siguiente semana. Sí. La van a subir a plataforma el día miércoles de la siguiente semana. Sería la última evidencia para la materia de segundo parcial. Con este trastorno
cerramos segundo parcial, ¿ok? Temas para segundo parcial. Ok. Aún así, el miércoles hago una revisión con ustedes de los trastornos y de los temas que veremos en el examen para que sepan qué estudiar y sobre todo también para el examen oral. Hablando de examen, ¿qué fecha es su examen? No tengo la suya. El viernes 29. 29. Viernes 29, ok. Te ves bien chistoso, Felipe, con el lápiz en los lentes. Ok, ahora sí. Bueno, entonces, la tarea que les voy a dejar la van a encontrar en el apartado que dice tareas. Y lo que tienen que hacer es un análisis, ahora sí, de las dos películas, tanto la de Gilly Hopkins como la de El Señor de las Moscas, comparándolos con los trastornos de tipo de la conducta que vimos en esta semana. Ok. ¿Eso para cuándo es, maestra? Para el próximo miércoles. Maestra, ahí tenemos que dar a entender en qué tipo de trastornos se encuentran. Así es. Tienen ustedes que precisamente analizar. Ustedes pueden escoger a lo mejor a dos personajes del Señor de las Moscas y obviamente en la de Gilly Hopkins sí tienen que a fuerzas analizar el personaje de Gilly Hopkins. En la de Gilly Hopkins me conformo con que solamente analicen a Gilly Hopkins y me puedan decir como qué trastorno la catalogarían. Y en la del Señor de las Moscas tienen que escoger mínimo dos personajes y tratar de catalogarlos en qué trastornos o patrones de conducta pudieran llegar a estar clasificados. Maestra, ¿y cómo va a ser lo del examen oral en este